If you don't come play with us, then we will kill you. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Estíbaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Como saben, estoy haciendo Creepy Christmas, que son videos todos los días del 24 al 31 de diciembre, y por eso hoy les traigo una historia muy interesante que me mandó un seguidor que relata una experiencia paranormal con Krampus. Esta historia me la mandó Luis y dice: primero que todo, hola. Debo resaltar que amo tu canal. La verdad, hace años que he querido mandarte mis experiencias, pero no sé por qué lo hago hasta ahora. Y también debo decirte que desde niño he tenido muchísimas experiencias paranormales. Mi hermana igual y toda mi familia central básicamente. Pensé mucho en cuál de mis experiencias contarte, porque algunas son regulares y hay algunas que sí son muy fuertes, como la que probablemente termine contándote, así que no haré más largo el correo. Bueno, como ya mencioné, desde niño viví muchas experiencias paranormales, así que de cierta forma este tipo de situaciones eran muy normales para mí, pero incluso con eso en mente, definitivamente no estaba preparado para lo que iba a vivir. Esto pasa en diciembre del 2015. Mi familia en ese momento era muy religiosa, evangélicos, y muy pocos celebrábamos Navidad en casa, porque siempre estábamos en la iglesia. Pero esa Navidad mi tía, la hermana de mi mamá, nos invitó a celebrarla en su casa, así que fuimos. Y yo nunca me había quedado a dormir en casa de nadie. Siempre he sido un chico de casa. En ese momento tenía 14 años, y mi tía me dijo que me quedara a dormir, ya que al día siguiente mis primos, mi prima de 13 años y mi primo de 18, irían al cine en la mañana a ver una película por Navidad. Yo accedí y al día siguiente madrugamos. 5 de la mañana nos despertamos ya que la película comenzaba a las 7. A todo esto yo no tenía conocimiento de la película que íbamos a ver, hasta el momento en el que íbamos en el carro y me dijeron que veríamos Krampus, el demonio de la Navidad. Yo no sabía nada sobre la película, de hecho pensé que sería alguna comedia como Santa Cláusula, y la verdad iba sin expectativas. No sé si has visto la película, pero es muy macabra. Al inicio yo vi la película muy normal, hasta el momento en el que apareció el demonio. Ahí sentí algo muy fuerte dentro de mí. En ese momento de la película se escuchaban unos cascabeles y unas cadenas, y luego aparece Krampus. Cuando vi ese demonio, sinceramente sentí mucho miedo dentro de mí, y al ir avanzando la película sentía mucho más miedo. Luego de acabada la película salimos del cine. Y mis primos y yo quedamos como obsesionados con Krampus, y empezamos a investigar sobre el demonio para ver si existía o no. Resultó que Krampus, según la leyenda, esta criatura de demoníaca apariencia, aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre, buscando a los niños que se han portado mal, o no tienen espíritu navideño. El Krampus se lleva los regalos en su saco al inframundo, donde serán destruidos para siempre. Esto es Krampus según las leyendas. En una página de internet de estas que son como de ocultismo, decía que Krampus era un demonio atrayente, lo que quiere decir que mientras más investigas sobre él, más te obsesionas y así le abres la puerta a entrar a tu vida. Mis primos después de un rato dejaron el tema, pero yo estaba súper obsesionado con él. Estuve todo el día buscando información de él. Literalmente quería saber todo. Ese día me quedé en casa de mi tía nuevamente. Al día siguiente debía regresar a mi casa, pero por cuestiones del día al final fui a mi casa hasta la noche. Cuando llegué a mi casa y entré a mi cuarto, eran las 9 de la noche, me sentía raro. Debo recrearte la organización de mi cuarto en ese entonces. Yo tenía un closet de estilo Narnia, grande de 2 puertas y cajones. Era un closet viejo, de hecho era de mi mamá cuando estaba niña. Cabe resaltar que ese closet también tiene su historia. Bueno, continúo. Ese closet estaba frente a mi cama, y mi cama estaba junto a la ventana. Mi ventana tiene vista al techo de mi vecino, así que si había un gato o algo en el techo yo lo podía ver. Sí, qué miedo. Bueno, ese día cuando llegué a mi casa me sentía muy raro estando en mi cuarto.
Me sentía como si alguien me estuviera viendo. No le presté mucha atención en ese momento. Desde ese día comencé a sentir una pesadez en mi cuarto. Mi cuarto se sentía muy pesado y se sentía una incomodidad. Y también sentías que alguien te observaba por la ventana. Pasaron los meses y todas las noches se sentía igual. La primera interacción con este demonio vino una noche de junio. Eran las 11 de la noche. Yo estaba haciendo una tarea de la escuela y sentí como todas las noches la pesadez. Cerré las cortinas y puse música en mi celular y me puse los audífonos, pero la pesadez se sentía más fuerte, mucho más fuerte, como si hubiera alguien parado en el techo del vecino mirándome fijamente. Yo guardé mis cosas y me acosté a dormir. Debo recalcar que mi familia también sentía todo eso. Algunos familiares que iban a mi casa también se sentían así cuando entraban a mi cuarto. A la 1 de la mañana me desperté porque no podía dormir y abrí los ojos suavemente porque sentía esa mirada pesada desde el techo. Yo abrí discretamente la cortina para ver qué había en el techo y cuando abrí la cortina no había nada y la pesadez se fue. Finalmente me logré dormir. Un mes después, o sea, julio, yo estaba despierto una noche, chateando con mis compañeros, era la 1 de la mañana. De repente suena un estruendo en el techo, y solté el celular del miedo. Se empezó a sentir la pesadez nuevamente, y algo empezó a caminar en círculos sobre el techo, justo por la parte donde estaba mi cuarto. Así duró unos 2 minutos, calculo yo. Luego paró, y te juro, Esti, que escuché el sonido de cascabeles y cadenas. Yo ahí entendí lo que estaba pasando y me dio muchísimo miedo porque nunca había tenido una experiencia tan fuerte. Yo le conté a mi hermana porque ella sabía mucho de esos temas y ella me dijo que durmiera mirando hacia la puerta y que intentara dormir mucho más temprano de lo habitual y que no pensara en eso. La noche del día siguiente hice lo que mi hermana me dijo, pero como se volvió habitual me desperté a las 2 de la mañana porque no podía dormir. Y la luna iluminaba mi ventana, y hacia la pared que da para la puerta se veía una sombra de algo enorme en el techo de mi vecino. Yo me asusté y me tapé con la sábana, y empecé a orar porque sentía mucho miedo, pero seguía ahí. Así que me obligué a dormir. Pasaron los meses y la pesadez seguía todas las noches, pero no tenía interacciones con él, hasta que llegó la gran noche, como le digo yo. 14 de diciembre, 2 de la mañana. Estaba dormido y me desperté porque sentí que alguien me estaba tocando las piernas. Y cuando abrí los ojos, Dios mío. Vi cómo me estaban quitando las sábanas, pero no había nadie. Las puertas del closet se abrieron suavemente, y eso me dio tanto miedo porque al ser un closet viejo, las puertas rechinaban. Y lo peor es que se trababan, y para abrirlas había que aplicar fuerza. Y el hecho de que se abrieran tan fácil y suavemente, eso me sorprendió muchísimo. Yo cerré los ojos y empecé a orar, pero sentía la pesadez y la mirada intensa, y nuevamente el estruendo en el techo, caminando en círculos sobre mi cuarto, y nuevamente pasando los 2 minutos paró. Yo juré que sería todo, pero no. Me paré sin hacer ruido e iba a abrir la cortina para ver qué era. Y justo frente a mí algo me respiró en la cara. Sentí un olor tan asqueroso, putrefacto, y me acosté rápidamente, pero no paró. Sentía la mirada desde el techo. No sabría explicarte qué me pasó en ese momento, y sé que lo que hice estuvo muy mal, pero a fin de cuentas me funcionó. Me armé de valor y me paré de la cama, prendí la luz de mi cuarto, abrí las cortinas y le grité, ¿qué quieres? Ven. No te tengo miedo, ven, haz lo que quieras porque no te tengo miedo. La luz de mi cuarto se apagó y las puertas de mi closet se cerraron con fuerza. Yo aún con miedo le seguí gritando lo mismo. Mi papá se despertó y me preguntó qué estaba pasando y yo le expliqué todo. Mi papá estaba muy metido en la religión y salió de la casa y empezó a orar alrededor de la casa. Yo me acosté a dormir. Luego de esa noche, la verdad es que no volvió más. No sé si funcionó lo que hice o si fueron las oraciones de mi papá, pero no volví a sentir nada de eso. Sí tuve mucho miedo todos esos meses, y cuando supe que era Krampus, eso sin duda me dio mucho más miedo, porque sentía que me estaba volviendo loco, pero mi hermana, que también dormía hasta tarde,
Muchas veces por su ventana también veía la sombra mirando hacia mi cuarto. Yo no me iba a quedar con eso y busqué en internet. Me encontré con la experiencia de una chica de Canadá que vivió algo parecido y me di cuenta de que ese demonio es muy poderoso. Esto te lo iba a mandar el año pasado, pero no me sentía preparado para hacerlo. Como te comenté, me han pasado muchas experiencias similares. Tal vez te las cuente algún día. Primero que nada tengo que decir que me encantó cómo escribió la historia con todos los detalles y la verdad me llamó mucho la atención porque tengo 2 videos hablando de Krampus. Creo que todos o la mayoría, al menos de los que ven mis videos, saben un poco de la historia de Krampus y yo he leído mucho sobre él, pero creo que nunca había visto una experiencia paranormal relacionada con Krampus y eso fue lo que más me llamó la atención. De hecho, en medio de la historia hasta sentí la piel chinita y me detuve tantito como a descansar porque me dio mucha cosa. Y también me llama la atención que además de su experiencia, él al investigar encontró más experiencias de otras personas, incluso en otros países, y me dejó con muchas ganas de investigar aún más sobre esto, aunque él cuenta que en su investigación vio que Krampus es un demonio atrayente, lo que quiere decir que mientras más te intereses, investigues y te obsesiones con él, más lo atraes. Entonces no estoy tan segura de eso, tengo un poco de miedo, la verdad. Y bueno, me encantaría saber si alguien tiene más experiencias con Krampus o si han alguna vez leído alguna o si conocen a alguien que haya tenido alguna experiencia similar. Déjenla en los comentarios, la verdad me parece demasiado interesante. Y bueno, obviamente muchísimas gracias a Luis por compartirnos su historia. Y ya eso es todo, espero que les haya gustado mucho. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye.